Buenas noches, hermanos santos, amados del Altísimo Padre. Estamos iniciando una nueva transmisión en vivo a través de nuestro grupo Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Vamos a pasar a invitar a los hermanos a que se sumen a la transmisión. Javier Jiménez Hernández, un gusto que esté presente, querido hermano. Acá estamos iniciando una nueva transmisión a través de nuestro grupo Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Como siempre digo, ya sabemos que los primeros minutos son un poquito lentos porque hay que aguardar que los hermanos se vayan sumando, ¿verdad? Así que aprovechemos este tiempo, estos primeros minutos, para invitar a los hermanos a que se sumen a la transmisión. Mientras tanto, yo voy a ir haciendo eso, voy a ir compartiendo el enlace e invitando a los diferentes hermanos. Mi querido hermano Fernando, veo que por ahí anda. Un gusto, un gozo que esté presente nuevamente en una transmisión más. Acá estamos iniciando esta transmisión. El tema de fondo propuesto para hoy es fuera de la ley del antiguo pacto. ¿Ya? Ahí vamos a estar poniendo los puntos sobre las íes, dando los fundamentos del por qué estamos totalmente fuera de aquella ley del ministerio de muerte y condenación. Vamos a compartir la transmisión mientras aguardamos que los hermanos mientras aguardamos que los hermanos se vayan sumando a la misma. Así que les exhorto a hacer lo mismo. Si tienen alguna inquietud, si tienen algún hermano que quieran compartir esta prédica, invítenlo, mándenle el enlace o compártanlo en diferentes grupos para que podamos llegar a la mayor cantidad de hermanos posibles. Acá estamos iniciando esta transmisión en vivo. Mi querido hermano Fernando dice, soy Jesús, Jesús los bendice. Totalmente gozoso recibo esa bendición de esta identidad Jesús, que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales, donde nos ha hecho sentar en Él por convertirnos en ser su mismo ser. Muy, muy buena su salutación, mi amado hermano Fernando. Confesar soy Jesús es confesar ya no vivo yo, Jesús vive aquí, totalmente. Un cambio de identidad, ¿ya? Un cambio de naturaleza. Si nos despojamos de la naturaleza pecadora que el mundo nos dio y aceptamos vivir el resto del tiempo que nos quede en carne en la naturaleza divina que nuestro verdadero Padre, el Dios Altísimo, nos da. Así que miren lo importantísimo de esta prédica de la identidad Jesús.
Gracias, hermano Pablo, dice mi querido hermano Javier Hernández. Hermano Pablo, ¿cómo es el bautismo en esta iglesia? Es muy buena pregunta, mi querido hermano Javier. El bautismo, tal cual como está escrito, es en el nombre de Jesús. ¿Ya? ¿Cómo es que somos bautizados en este nombre? Al aceptar del Altísimo Padre el nombre Jesús que Él nos da. ¿Ya? Al aceptar este nombre, al posicionarnos en esta identidad, ahí espiritualmente somos bautizados en este nombre. De nada sirven los ritos, de nada sirve ir a un río, a sumergirse, a hacer toda esa teatralidad que se hacía en otro tiempo, ¿verdad? Nosotros ya entendemos, sabemos que no conocemos las cosas según la carne, ¿ya? No hacemos esos ritos según la carne, ¿ya? El apóstol exhorta ahí que hay que ya dejar de lado los rudimentos de la doctrina para poder avanzar a la perfección. Y en todos esos rudimentos se habla de la doctrina de bautismos y todo lo demás, ¿verdad? Así que nosotros no practicamos ritos ni nada de eso, sino nuestra fe en este nombre Jesús que el Altísimo Padre nos ha dado. ¿Ya? Ese es el verdadero bautismo. Tener la fe, la certeza, la confianza en la realidad espiritual de que el Altísimo Padre nos ha dado este nombre, nos ha dado esta identidad. Al creerlo, hacemos que se imprima en nosotros este nombre, porque al bautizarse, los que hacían el rito antes, ¿verdad? Al bautizar se invocaba sobre el bautizado el nombre Jesús, ¿ya? Ahí se imprimía ese nombre, se daba esa identidad, ¿ya? Nosotros al aceptar esta identidad espiritualmente pasamos a ser bautizados en su nombre, bautizados en su ser. Y al posicionarnos en este nombre podemos después recibir el don del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es enviado en su nombre. Hay que estar en su nombre, hay que estar en su identidad, hay que estar posicionados en este nombre de hijo y heredero para poder heredar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo pertenece a la identidad de Jesús. Mire lo importantísimo de esto, mi amado hermano. Nosotros no hacemos ritos, no hacemos obras de teatro, no hacemos nada de eso. Lo vivimos a todo esto en espíritu y en verdad, tal cual nos manda esta identidad Jesús, ¿verdad? Diciendo que el Padre tales adoradores busca que le adoren. La única forma de poder adorar al Padre en espíritu y en verdad es entender todo lo que está escrito en espíritu y en verdad. ¿Ya? Hermano Pablo, en esta iglesia se piden diezmos, acá no hay traficantes de la fe, mi querido hermano, acá no hay absolutamente nada, nada de eso. ¿Ya? Tal como le decía recién, nosotros vivimos todas estas cosas en espíritu y en verdad. Lo que las ofrendas, los diezmos que dan en otras iglesias, para nosotros es ofrecernos nosotros mismos, ya, en un sacrificio grato al Padre, en amor a los demás hermanos, ya, ofrecer todo nuestro ser en beneficio de los demás hermanos. Nosotros hemos entendido que todos somos un solo ser vivo llamado Jesús. ¿Ya? Este nombre Jesús ha sido dado a todos los hombres. Por lo tanto, a todos los hombres los vemos como nuestro mismo ser. Por más que los hombres ni se hayan enterado de esta realidad espiritual, por más que muchos hombres nieguen esta identidad, por más que otros hombres ni siquiera sepan de esta identidad. ¿Ya? Lo importante es que nosotros lo sabemos, nosotros sabemos que este nombre ha sido dado a todos los hombres y a todos los hombres nos ofrecemos por igual. ¿Ya? De esta forma actuamos en esta iglesia, ¿verdad? Así que no, acá no pedimos diezmos, no traficamos con la fe, no buscamos lo material,
¿ya? Buscamos la edificación espiritual, que es la identidad de Jesús, que vaya formando, creando y haciendo a Jesucristo en cada uno de los creyentes. Esa es la misión a la cual estamos encomendados, mi querido hermano Javier. Mi querida hermana Nancy, un gusto, un gozo que esté presente, un gozo que haya podido sumarse nuevamente a una transmisión más. Mi querida hermana Nancy dice, buenas noches familia, benditos todos en su nombre, Jesús los bendice. Totalmente, mi amada hermana, tal como lo decimos siempre, en esta identidad somos benditos con toda bendición en los lugares celestiales. Entender la palabra todo lo abarca todo. Todas las bendiciones de Dios ya son una realidad en nosotros, aunque nosotros no nos demos cuenta de esa realidad espiritual. ¿Ya? Todas estas bendiciones ya nos hacen santos, nos hacen puros, nos hacen perfectos, nos hacen rectos. ¿Ya? Nos hacen dignos, ¿ya? La gloria que me diste yo les he dado, dice esta identidad Jesús. Así que todas esas son posesiones nuestras, es nuestra heredad adquirida, ¿ya? Es nuestra regeneración conforme a nuestro diseño original, donde se nos restituye toda la gloria de la cual fuimos destituidos en el principio a causa de la desobediencia. ¿Ya? Así que todos estos tesoros ya los tenemos, son nuestros. Toda esta riqueza es de nuestra propiedad. Simplemente falta un pequeño detalle, que el Espíritu Santo que nos habita capacite a nuestro cuerpo poniéndolo a la altura de las exigencias del Espíritu para que el Espíritu Santo que nos habita pueda manifestarse desde nosotros con poder y gloria. ¿Ya? Ese es el único detalle que falta. Toda esta perfección ya la tenemos, debemos entregarnos a la guía del Espíritu para que toda esa perfección pueda ser expresada desde nosotros al mundo. ¿Ya? Muy buena su salutación, mi amada hermana Nancy. Que suene la trompeta, creo que me adelanté, hermano Fernando Echeverría, le ganó a mi amado hermano Fernando. Vamos a buscar el sonidito de la trompeta, el archivito por acá debe estar. Vamos a buscar este sonido de trompeta distintivo de esta prédica de la identidad de Jesús. Ahí en cualquier momento viene este sonido de trompeta, mis amados hermanos. Ya se viene el sonidito de trompeta. Ahí está. Vamos de nuevo. No importa que se enojen los vecinos, no importa que me miren como loco. Acá se hace sonar la trompeta de este anuncio, de esta prédica de la identidad de Jesús. Esto no es algo infantil, esto no es una chiquilinada, esto es algo serio. Para nosotros es muy significativo el hacer sonar esta trompeta porque representa, nos posiciona en el tiempo espiritual que Dios dispuso para este tiempo, para toda la humanidad. Porque el Espíritu dispuso para este tiempo esta prédica de la identidad de Jesús. Hoy se cumplen en nosotros las palabras de Apocalipsis 10, donde el ángel hace sonar la trompeta para que el misterio de Dios sea consumado. Este ángel, este Espíritu de Dios, este Espíritu Santo que nos habita y que pone en nosotros el querer y el hacer, nos lleva a llevar esta exhortación a todo hermano diciéndole, soy Jesús, eres Jesús, somos Jesús, este es el nombre, esta es la identidad que nuestro verdadero Padre nos da.
Y al hacer sonar esta trompeta, al decirle a todo hombre, tú eres Jesús, lo despertamos a su verdadera identidad celestial. Y despertando el creyente a su verdadera identidad celestial, el misterio de Dios puede ser consumado. ¿Cuál es ese misterio de Dios? El misterio que estuvo oculto por los siglos y las edades y se le dio a conocer al amado hermano apóstol Pablo, al decírsele que la formación de Jesucristo en nosotros es la esperanza de gloria. ¿Ya? De que la formación de Jesús real, efectiva en nosotros, es lo que está aguardando toda la creación. Esa es la esperanza de gloria que tiene toda la creación. ¿Ya? Toda esta creación que, como lo decimos siempre, pero hay que repetirlo porque es una realidad espiritual, toda esta creación que fue sujetada a vanidad a causa de que el hombre se extravió en sí mismo, a causa de que el hombre perdió su identidad como hijo de Dios. ¿Ya? Y el hombre, al perder su identidad como hijo de Dios, empezó a gobernar toda la creación de una forma nefasta, de una forma autodestructiva. ¿Ya? ¿Cuántas especies animales se han extinguido a causa de la depredación del hombre? ¿Cuánto bosque se ha quemado, se ha deforestado? ¿Cuánta contaminación del aire, del agua? ¿Verdad? ¿Cuánto daño le ha hecho el hombre a la naturaleza en su necedad? No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Todo lo que fue cimentado para que el hombre sea la máxima expresión de Dios, el rey en la creación, empezó a tambalear, se empezó a desboronar porque el hombre no supo asumir su rol como hijo de Dios. ¿Ya? Así que toda esta creación que fue sujetada a vanidad está esperando, está aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Toda esta creación está esperando que tú, que yo, que todos nosotros seamos perfectos, que alcancemos la medida de la estatura del varón perfecto, que alcancemos la plenitud de Cristo, que Cristo sea formado a plenitud en nosotros, que nosotros nos convirtamos en su mismo ser, para que toda esa perfección pueda ser manifiesta desde nosotros al mundo y llevar a este mundo a su fin. Así que la esperanza de gloria de toda la creación es que Jesucristo sea totalmente formado en nosotros y manifestado desde nosotros al mundo. Y para lograr esa esperanza que tiene la creación, es necesario hacer sonar la trompeta, llevar este anuncio de decir, soy Jesús, eres Jesús, somos Jesús, despertar al creyente a esta identidad celestial que el Padre le da, para que de esa forma el hombre pueda, en el hombre pueda ser formado Jesucristo. ¿Ya? Porque de otra forma no se puede formar Jesucristo en el hombre si el hombre está en otra identidad. Debemos ser hechos conforme a su misma identidad, conforme a su mismo ser, para que Él sea formado en nosotros y Él sea el todo en nosotros. Miren lo maravilloso de esto, mis amados hermanos. Así que el hacer sonar esta trompeta no es algo infantil, es algo muy significativo que nos posiciona en el tiempo espiritual que Dios dispuso para este tiempo, esta prédica de la identidad de Jesús. Bien, vamos a seguir leyendo Juan Tandazo, un gusto que esté presente, querido hermano, bendiciones, dice el querido hermano Juan, un gusto que esté presente en la transmisión, un gozo que se haya sumado a la misma. Mi querido hermano Fernando Echeverría dice,
Todo ahora hay que verlo en espíritu y en verdad, pues somos Espíritu Santo, somos nacidos de Dios. Totalmente, mi amado hermano Fernando. ¿Ya? El que nace del Espíritu, Espíritu es. Si nosotros hemos nacido del Espíritu Santo, Espíritu Santo somos. ¿Cómo es esto? El amado hermano apóstol Pablo dice que se siembra en cuerpo animal para resucitar en cuerpo celestial o cuerpo espiritual, ¿verdad? Eso es exactamente lo que nos sucede. Nuestro ser, primeramente, fue un ser terrenal, carnal, ¿verdad? Todo nuestro cuerpo era un cuerpo carnal. ¿Por qué? Porque todo nuestro ser era carnal. Nuestro espíritu era carnal, nuestra mente era carnal, nuestra alma era carnal, ¿ya? Nuestro cuerpo era carnal, deseando solamente las cosas de la carne, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivíamos en una identidad carnal que el mundo nos había dado, diseñada para el pecado, diseñada para ser una cueva de ladrones. ¿Ya? Así que ese era nuestro primer ser. Y en esa condición espiritual es sembrada la identidad de Jesús. En esa condición espiritual somos atraídos por el Padre al Hijo para que el Hijo nos convierta en hijos. ¿Ya? En esa condición espiritual se nos da este nombre, se nos da esta identidad para que esta identidad Jesús eche fuera de nosotros toda aquella otra identidad que nosotros nunca fuimos. ¿Ya? Que no era nuestra identidad original. Entonces, al morir a esa identidad, al morir al viejo hombre, nacemos nuevamente, el nuevo nacimiento del que habla Jesús, nacemos nuevamente a un nuevo ser espiritual, conforme a la imagen de este ser Jesús. ¿Ya? Así que pasamos de ser un cuerpo terrenal a ser un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial. Pasamos a ser ya espíritu del mundo para ser Espíritu Santo. Pasamos de ser una guarida de demonios a ser el templo de Dios, y el templo de Dios santo es. Miren la tremenda transformación que vivimos en nosotros. Este mismo cuerpo de carne y hueso, que antes era un cuerpo terrenal, ahora es un cuerpo celestial. Un cielo de Dios donde Dios puede habitar. ¿Ya? Así que totalmente así es, mi amado hermano Fernando. Bien, estoy buscando los siguientes comentarios, ¿verdad? Mi querida hermana Nancy Rojas dice, nuestra identidad Jesús nos pide misericordia, no sacrificios. Yo me apoderé al tomar su nombre, tu misericordia, acordes con su ser, ¿ya? Misericordia, acordes con mi ser. Eso es lo que nos pide este Espíritu Santo, que seamos acordes con su ser. Y la única forma de ser acordes con su ser es aceptar su nombre, aceptar su identidad y pasar a vivir esta identidad Jesús que el Altísimo Padre nos da. Ahí accedemos a vivir en nosotros la verdadera vida, porque nuestra vida, tal cual como está escrito, nuestra vida estaba escondida con Cristo en Dios. ¿Ya? Pasar a vivir esta identidad, pasar a ser Jesús en nosotros mismos es la verdadera vida. ¿Ya? Nuestra verdadera vida estaba escondida ahí. Muy bueno su aporte, mi amada hermana Nancy. Javier Jiménez Hernández dice, gracias hermano Pablo, muy satisfecho con las respuestas recibidas, Dios te bendiga y te colme de bendiciones y de mucha sabiduría. A usted también, mi amado hermano Javier, espero seguir encontrándolo en estas transmisiones en vivo que hacemos. Espero que esto les sea de edificación, esta exhortación a creerle a Dios, a tomar este nombre Jesús que el Altísimo Padre nos da. De esto depende que cada uno de nosotros llegue a cumplir su rol en la creación. ¿Ya? Mira usted
que el propósito, el rol de la creación está manifiesto allá en el principio cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Ya? Ese es el objetivo, el propósito del Dios, lograr que cada uno de nosotros sea su imagen física por contener dentro de nosotros su semejanza espiritual. ¿Ya? Así que y a eso solamente lo podemos hacer estando en este nombre, en esta identidad Jesús que el Altísimo Padre nos da. Le agradezco, amado hermano, sus preguntas, su participación y su bendición también que ha dado, ha manifestado por medio de su comentario. Mi amada hermana Lisette Bautista, un gusto, un gozo que esté presente, amada hermana, un gozo que se haya podido sumar a una nueva transmisión. Buena noche, soy Jesús, ya somos benditos, dice mi amada hermana Lisette Bautista. Totalmente así es. Soy Jesús, eso no me canso de gozarme cada vez que leo esa confesión de fe, ¿ya? Cada vez que veo a un hermano convirtiéndose en ser un fruto de labios que confiesa su nombre, ¿ya? ¿Qué mayor gozo le podemos producir a nuestro Padre, el Dios Altísimo, que el confesar el nombre que Él nos da, que el decirle soy Jesús? Ya he aceptado este nombre, esta identidad que tú me has dado. Ya he aceptado ser convertido en tu mismo ser. He tenido la humildad de negarme a mí mismo hasta la raíz, ya renunciando a la identidad que el mundo me había dado, que yo creía que era eso, pero en realidad no era esa porquería. En realidad nunca fui esa porquería. ¿Ya? Y estar en este nombre, en esta identidad. ¿Qué mayor gozo le podemos dar a nuestro Padre que usar en sí mismos el nombre que Él nos da? ¿Ya? Porque si Dios nos da el nombre, es para que lo usemos. ¿Ya? El nombre carnal que cada uno ha recibido, se los dieron sus padres carnales para que usen ese nombre, usen esa identidad. Igualmente, nuestro Padre, nuestro verdadero Padre, el Dios Altísimo, nos da el nombre de Jesús para que usemos esta identidad, para que vivamos esta identidad, para que seamos esta identidad, y de esta forma nos hace su mismo ser. ¿Ya? De esta forma nos hace entrar por el nombre, por la identidad, al reino del amado Hijo. Por eso Jesús dice, yo soy la puerta. El que no se convierte en su mismo ser no puede entrar por esa puerta y pasar a disfrutar de este reino del amado Hijo, de este reino de sabiduría, de este reino de inteligencia, de este reino de bondad, de este reino luz, donde ningunas tinieblas hay. Carlos Hernández, un gusto, un gozo que se haya sumado a la transmisión. Mi querida hermana Lisette dice, ya no conocemos a nadie según la carne, somos un mismo Espíritu Santo, puro y eterno. Totalmente, mi amada hermana Lisette, totalmente así es. A nadie conocemos según la carne. ¿Ya? A nadie conocemos carnalmente, a nadie miramos carnalmente, vemos más allá de lo que muchos hermanos ven de sí mismos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque miramos con ojos de Dios, vemos, contemplamos con amor de Dios. Hemos entendido que este nombre ha sido dado a todos los hombres, así que hemos entendido que todos somos un único ser vivo llamado Jesús. Independientemente de que muchos hermanos todavía no hayan ni siquiera dimensionado esta identidad, ni siquiera despertado a esta identidad, que anden perdidos en la identidad que el mundo les dio.
¿Ya? Nosotros los haremos despertar, los que no entienden ahora entenderán después. Muy bueno su comentario, mi amada hermana Lisette. Mi querido hermano Fernando dice, la ley ya fue abolida, pues ya Dios puede vivir en este cuerpo. Totalmente así es, mi amado hermano Fernando. ¿Ya? Ahí vamos a estar profundizando en un ratito más este tema acerca de la ley. Carlos Hernández dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Estás recitando todo el capítulo 7, mi querido hermano. Totalmente, totalmente, mi querido hermano Carlos Hernández. Todo ese capítulo 7 de Apocalipsis nos muestra cómo hemos muerto a aquella ley, que aquella ley solo trae pasiones pecaminosas que son por la ley, porque si a un mentiroso le dices que no mienta, más deseos de mentir le dan. A un fornicario le dices que no fornique, más deseo de fornicar le dan. Porque toda aquella ley del antiguo pacto no tenía poder contra el pecado. ¿Ya? Era una ley que era santa, pero no santificó a nadie. Era una ley que era justa, pero no justificó a nadie. Era una ley que era buena, pero no hizo que nadie sea mejor persona, que nadie sea bueno. Simplemente porque no tenía poder contra el pecado. Por el contrario, la ley era el poder del pecado, ¿ya? Tal como lo dije recién, encendía las pasiones pecaminosas, ¿ya? Y al mismo tiempo era el poder del pecado en el sentido de que le daba a Satanás el poder legal de demandar legalmente la muerte eterna de los transgresores. Porque ese pacto, la condición de ese pacto era, si haces estas cosas, vivirás por ello, y si no haces estas cosas, morirás por ello. ¿Ya? Así que ahí le daba legalmente a Satanás el derecho legal de demandar la muerte eterna de los transgresores. Miren por qué todo aquello se llamaba el ministerio de muerte y condenación. ¿Ya? El amado hermano apóstol Pablo magistralmente muestra en esos versos del capítulo 7 de Romanos, eh, muestra su propia vivencia estando bajo aquella ley. ¿Ya? El mismo muestra cómo aquella ley lo hacía vivir una dualidad, lo hacía servir a dos señores. Él decía, con mi mente me gozo en la ley de Dios, pero con mi cuerpo sirvo a la ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Ya? Hago lo que no quiero. ¿Ya? Ahí se muestra él totalmente esclavo del pecado, aunque entienda y se goce en la ley, ¿ya? Aunque entienda y se goce, sintiendo que la ley esa era buena, pero él no podía llegar a ser bueno como lo expresaba esa ley, ¿ya? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice este amado hermano apóstol Pablo, la ley de Cristo. Venir a esta identidad Jesús, ser hechos uno con Él, ¿ya? Esa es la ley que nos libertó de la ley del pecado y de la muerte, ¿ya? El espíritu de vida, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, dice ya por ahí Romanos 8, ¿verdad? Me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, por cuanto puede hacer lo que era imposible para la antigua ley del antiguo pacto, ¿ya? Así que miren lo maravilloso de esto, mi amado hermano, mi querido hermano Carlos Hernández. El apóstol Pablo
estando sujeto a la antigua ley, era esclavo del pecado. Y el mismo apóstol Pablo, viniendo a estar sujeto a la ley de Cristo, a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, o ley de Cristo, pasa a tener dominio sobre todas las cosas. ¿Ya? Estando en la ley de Cristo, el apóstol Pablo llega a decir, todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de nada. ¿Ya? Antes era un esclavo del pecado, era un títere del pecado, vivía miserablemente, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Ya? Y ahora en la ley de Cristo recibe el don del dominio propio, recibe todos los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es fructificado en él y ahora no se deja dominar de nada. Miren la tremenda diferencia de estar en una ley y de estar en otra. ¿Ya? Así que aquella ley justamente fue dada para producir pecado. ¿Ya? Tal cual lo dice Romanos 5:20. La ley se introdujo para que el pecado abunde y una vez que abundó el pecado, sobreabunde la gracia. ¿Verdad? Esa ley estaba diseñada para generar pecado. ¿Por qué estaba diseñada para generar pecado? Porque esa ley no era más que el fruto del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo legislado. ¿Ya? El hombre quiso comer el fruto de ese árbol, ¿ya? Y Dios le dijo en cierta forma, ¿quieres comer este fruto? ¿Quieres alimentarte de esto? Bueno, te voy a dar hasta que te atragantes, te empaches con eso y te des cuenta que por ahí no es el camino. Y le dio una oportunidad. A todo ese conocimiento de lo bueno y lo malo, lo legisló, le dio formato de ley y le dijo, si lo haces, si lo cumples, vivirás por ello, y si no lo cumples, morirás por ello. ¿Ya? Y reinó la muerte durante todo el período de la ley. El amado hermano apóstol Pablo dice, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. La muerte reinó desde la caída en desobediencia de Adán hasta el fin de la ley de Moisés en el sacrificio de esta identidad Jesús hace 2000 años. ¿Ya? Así que toda esa ley estaba diseñada para generar pecado. Estaba diseñada para que el hombre no entienda, se diera cuenta, de que por ahí no era el camino. Para que el hombre se cargara de cargos de conciencia dentro de sí, tal cual le pasaba al apóstol Pablo, ¿verdad? Diciendo, pero me gozo en la ley de Dios, pero sirvo a la ley del pecado. ¿Ya? Para que el hombre se cargara de todos esos cargos de conciencia, para que se diera cuenta que por ahí no era el camino. Entonces esta ley fue dada para que el hombre se cargase de pecado. Ahora, en el tiempo de la gracia, Dios no necesita que el hombre se cargue de pecado, sino que necesita limpiarlo de todos los pecados. Ya no necesita una ley que genere pecado. ¿Ya? Ahora necesita reconciliar a todos los hombres consigo mismos. Y para poder reconciliar a todos los hombres consigo mismos, debe sacar la ley. Porque quitando la ley del medio, Dios puede entrar dentro de cada uno de los creyentes. Dios no puede entrar en un cuerpo inculpado de pecado. Hay que sacar a la ley para que no haya nada que inculpe al hombre y de esa forma Dios puede entrar dentro del hombre por gracia, ¿ya? Por medio de la fe, ¿ya? Por eso la fe tiene mucho más valor que cualquiera de la antigua ley, ¿ya? Y por medio de esta fe, el Espíritu Jesús entra a nosotros, se nos da la identidad y somos limpiados desde adentro hacia afuera. ¿Ya? Haciendo lo que era imposible para la antigua ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esta ley que nos vuelve
a hacer pasar de muerte a vida, nos devuelve la santidad a nuestro espíritu, porque al venir el Espíritu Santo a nosotros, la santidad es restituida en nuestro espíritu y así se nos hace uno con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Ya? De esta forma era necesario dejar de lado la ley, porque Dios simplemente no puede entrar en un cuerpo inculpado de pecado. Bien, vamos a seguir leyendo algunos comentarios más. Está muy bueno este tema. Mi querida hermana Nancy Rojas Ibarra dice, y glorificaban a Dios en mí, tal cual yo le glorifico en mí, soy Jesús. Todos nosotros glorificamos al Dios Altísimo en nosotros por haber aceptado, asumido el nombre Jesús que el Altísimo Padre nos da. Mi querido hermano Hugo Morales, un gusto que esté presente, un gusto que se haya sumado nuevamente a una transmisión. Hacía bastante tiempo que no lo veía por acá, así que un gusto verdaderamente, mi amado hermano, defensor de la fe, que se haya sumado a una nueva transmisión. Bendiciones grupo, dice mi querido hermano Hugo Morales. Es imposible agradarle sin fe. Miren ustedes, mis amados hermanos, que alguno puede cumplir toda la antigua ley. ¿Ya? Alguno pudiese ponerse a cumplir toda la antigua ley, pero si no tiene fe en este nombre, en esta identidad Jesús, no entra a la vida. ¿Ya? Por más que se cumpla toda la antigua ley, por más que se haga todo lo que dice la ley, si no se tiene fe en esta identidad Jesús, esa persona no entra a la vida. Así que miren lo importantísimo que es la fe. Muy bueno su comentario, mi amado hermano, mi amada hermana Lisette Bautista, perdón. Carlos Hernández dice, 1 Corintios 6:17, somos uno con Él. Totalmente, mi querido hermano Carlos, ¿ya? Y la única forma real, concreta, efectiva de ser uno con Él es ser convertidos en ser su mismo ser. Por eso se nos da su nombre, por eso se nos da su identidad. Porque si no somos convertidos en ser su mismo ser, nunca llegamos a ser uno con Él. Siempre vamos a ser yo y Él, como lo ven la mayoría de los hermanos. Y de esa forma ya no son uno, son dos, son tres, son cuatro, son un montón. Están divididos, ¿ya? Eh, Jesús, esta identidad Jesús dice, el que es conmigo recoge y el que no desparrama. El que es conmigo, con mi nombre, con mi ser, con mi identidad, recoge, es recogido, es congregado en este nombre y hecho uno con Dios. Todos pasamos a ser un solo ser vivo, ¿ya? Y el que no desparrama, el que no es conmigo, el que no es con mi nombre, el que no es con mi ser, ¿ya? Anda desparramado en este mundo conforme a la identidad que el mundo le dio, divididos unos de otros y cada cual guiado por su propia mente humana natural. Y así vemos que la humanidad, hay 7.000, 8.000 millones de personas, todas divididas unas de otras, ¿ya? Y cada una andando conforme a su identidad que el mundo le dio, siguiendo la guía de su mente humana natural que solamente lo guía a la perdición. ¿Ya? Así que en este nombre Jesús todos somos unos. En el nombre carnal que el mundo nos dio, todos estamos divididos unos contra otros, siguiendo cada cual la corriente de su mente humana natural. Miren lo tremendo de esto, mis queridos hermanos. Colosenses 2:10, estamos completos, totalmente, mi amado hermano, porque esta identidad Jesús es la identidad perfecta. Este Jesús es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que este ser Jesús, ¿ya?, fue sometido a pruebas de fuego
tan tremendas, tan duras, tan poderosas, que fueron forjando, fueron moldeando, fueron modelando el modelo de ser humano que Dios necesita que seamos. ¿Ya? Entonces, siendo esta identidad Jesús nuestro diseño original, ¿ya? Cuando esta identidad se ofrece en sacrificio y quita el pecado del mundo y Dios limpia a la humanidad y ofrece el nombre de Jesús a todo hombre, nos está diciendo: esto es lo que ustedes son por diseño original. Asuman lo que verdaderamente son. Salgan de este sueño, de esta neblina, de esta tiniebla creada por el mundo y reconozcan su naturaleza divina. ¿Ya? Miren lo maravilloso de esto, mis amados hermanos. Mi querido hermano Carlos Hernández dice: Gálatas 2:20, ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros por fe. Totalmente, totalmente. Cuando el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, se está negando a sí mismo hasta la raíz. ¿Ya? Ya no vive Pablo, ya no vivo yo tampoco, Pablo Cáceres, ya no vive más Carlos, ya no vive más Hugo, ya no vive más Nancy. ¿Ya? ¿Quién vive? Cristo, Jesús. Y si Jesús vive en este cuerpo, entonces ¿quién somos? Somos su mismo ser. Miren lo maravilloso de esto. De esta forma, como lo decimos siempre, el nombre carnal que teníamos, que este mundo nos dio, simplemente queda como quien se pone un delantal, como quien se pone un mameluco cuando va a trabajar, como quien se pone un guardapolvos para no ensuciarse, ¿verdad? Para no ensuciar la identidad santa que el Altísimo Padre nos da en las cosas cotidianas de la vida. Para las cosas cotidianas de la vida usamos el nombre que el mundo nos dio, usamos ese delantal para no ensuciar nuestra verdadera identidad, porque no nos van a estar diciendo: oye Jesús de Nazaret, dame la hora, oye Jesús de Nazaret, ¿qué día es hoy? ¿Ya? Así que para todas esas cosas cotidianas de la vida, mientras este mundo no sea llevado a su fin, usamos el nombre carnal que el mundo nos dio, sabiendo, teniendo perfectamente claro que eso no es nuestra verdadera identidad. Nuestra verdadera identidad es el nombre Jesús que el Altísimo Padre nos ha dado. Mi querida hermana Nancy Rojas dice: porque por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Ese es uno de los versos que más amo de la escritura, mi querida hermana Nancy. Por la ley soy muerto para la ley. Hemos muerto aquella ley. ¿Ya? A Jesús lo mandó a matar la ley. ¿Por qué? Por quebrantar el día de reposo, por decir que Dios era su propio Padre, todas cosas que iban directamente en contra de la ley. ¿Ya? A Jesús lo mandó a matar a la ley, y así como a Jesús lo mandó a matar a la ley, nosotros también morimos a esa ley. ¿Ya? Por la ley somos muertos para la ley a fin de vivir para Dios, a fin de resucitar en nuestra identidad Jesús y vivir, pasar a vivir nuestra verdadera vida. ¿Ya? Jesús murió en la ley y resucitó en la gracia. Nosotros morimos a la ley para vivir en la gracia, que es el nombre de Jesús que se nos ha dado. Muy bueno su comentario, mi querida hermana Nancy. Mi querida hermana Nancy también dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Totalmente, totalmente. Si con la ley se justificaba al hombre, si con la ley se accedía a la salvación, si con la ley se lograba nuestra regeneración, si con la ley se nos restituía la gloria que habíamos perdido en el principio, de más era en vano totalmente el sacrificio de Jesús. ¿Ya? Eh, Miren, amados hermanos, no existe un
solo relato en la Escritura que diga que alguno fue salvo por la ley. No existe. No hay un solo testimonio en la Escritura que digan esta persona fue salva por la ley. No, en absoluto. Incluso en la época de la ley, en la época del esplendor de la ley, donde más estaba vigente la ley, solamente Dios se agradaba de aquellos por gracia, no por ley. Miren lo maravilloso de esto, amados hermanos. Mi querida hermana Lisette Bautista dice, aquí dicen cada cabeza es un mundo. Este es el gran conflicto, pues cada quien anda en su propia concupiscencia, en el afán del mundo y en el engaño de las riquezas. Al asumir nuestra identidad tenemos la mente de Cristo. Hacemos la voluntad del Padre buena, agradable y perfecta. Totalmente, mi amada hermana. Hablando de la división, ¿verdad? En la cual están divididos todos los que están conforme a su identidad del mundo. Es una triste realidad de la cual nosotros estamos encargados de revertirla al hacer sonar esta trompeta y exhortar a todo hombre, a todo creyente, a que acepte, crea y le crea a Dios que nos está dando este nombre, esta identidad Jesús. Es maravilloso ver y entender cómo en esta identidad Jesús todos somos hechos un solo ser vivo llamado Jesús. Es maravilloso y nosotros, mis amados hermanos, lo hemos experimentado de continuo esto. ¿Ya? Cuando opinamos algo y vemos que nos sale el mismo sentir y las mismas palabras, ¿ya? Es maravilloso lo que hemos experimentado en esta identidad Jesús. Y sobre todo el sentir en nosotros que ya no tenemos conciencia de pecado. El amado hermano Fernando hizo una publicidad hace poco diciendo que el hablar en lenguas no era el sello del Espíritu Santo, ¿verdad? No era la señal de que se tenía realmente el Espíritu Santo, sino que cuando se pierde la conciencia de pecado, esa es la señal de que verdaderamente se tiene el Espíritu Santo. Y eso totalmente es así. Porque nosotros cuando asumimos esta identidad Jesús, pasamos a vivir la identidad del único inocente, pasamos a vivir la identidad del único santo, pasamos a vivir la identidad del único perfecto. ¿Ya? Todo lo que corresponde a esta identidad lo heredamos por el nombre, por pasar a ser el mismo ser. ¿Ya? Si esta identidad es santa, empezamos a andar por propia naturaleza en santidad. Esta identidad es sabia, empezamos a manejarnos sabiamente en este mundo para no quedar prendidos o enganchados por ahí en alguna artimaña del mundo que siempre nos quiera hacer caer. Y así sucesivamente, todas las cosas que corresponden a esta identidad empiezan a ser manifiestas a través de nosotros porque cambió nuestra naturaleza. ¿Ya? Ya no estamos en la naturaleza pecadora, ahora estamos en nuestra naturaleza divina. Así que es totalmente tal cual como usted lo dice, mi amada hermana. Ahora ya no andamos conforme a nuestra mente humana natural, divididos unos de otros, ahora andamos en nuestra mente de Cristo. Ahora los pensamientos de Dios son nuestros pensamientos, la forma de razonar de Dios es nuestra forma de razonar, el sentir de Dios es nuestro sentir. De esta forma es como Él pone en nosotros el querer y el hacer, ¿ya? Y nos hace actuar a todos como un único ser vivo llamado Jesús, guiados por una única mente, la mente de Cristo, establecida en nosotros. Muy bueno su comentario, mi amada hermana Lisette. Bien, veo que ya estamos llegando a la hora de transmisión, el tiempo que tenemos presupuestado para estas transmisiones. Acá hay un comentario más del querido hermano Carlos Hernández. Ha hecho muy buenos comentarios. Me agradó su participación, amado hermano.
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios visible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1, 13, 15. Totalmente, mi querido hermano. Y en quien tenemos redención por su sangre. Esta sangre de Jesús. Vamos a hablar un poquito de esta sangre de Jesús que nos redime. ¿Cómo es que nos limpia? ¿Cómo es que nos redime esta sangre de Jesús? ¿Ya? ¿En qué consiste este pacto nuevo en el cual estamos? Veamos que el antiguo pacto de la ley era un pacto entre Dios y el hombre. Era un pacto imperfecto porque era un pacto entre Dios y el hombre. ¿Ya? Era un pacto donde toda esa ley, toda esa legislación que se dio, tal cual como lo dije, el árbol de la ciencia del bien y del mal legislado, tomando forma de ley, ¿verdad? Todo ese conocimiento se debió adaptar a la capacidad de entendimiento del hombre. De esa forma es que habían leyes que consentían la esclavitud del hombre por el hombre, por ejemplo. ¿Ya? O el cuarto mandamiento, que al decir textualmente no hagas en él obra alguna, impedía que se pudiese hacer alguna obra buena. Porque al decir no hagas en él obra alguna, ya está impidiendo hacer cualquier tipo de obra. Por eso los religiosos, los fariseos, los sacerdotes, ¿ya? Los que dirigían los templos ahí, le decían a la gente, vengan cualquier día para ser sanados, pero no en día sábado. ¿Ya? Miren la locura de esto. De modo que Jesús transgrede el cuarto mandamiento haciendo el bien. Mire, cosa de locos. ¿Ya? Al hacer el bien, Jesús quebranta aquella ley, porque esa ley impedía hacer el bien. ¿Ya? No hagas en él obra alguna. Así que, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste este nuevo pacto en el que estamos? El pacto anterior, tal como lo dije, era entre Dios y el hombre. Este nuevo pacto en el que estamos es perfecto, no tiene errores, porque no tiene ningún defecto, porque es un pacto hecho entre Dios y Dios, entre Dios y sí mismo. Tal cual como lo dice ahí en Gálatas 3, no me acuerdo el numerito, dice, este pacto rectificado entre Dios para con Cristo, ¿verdad? La ley que vino después no lo abroga, ¿ya? Este pacto en que estamos es un pacto hecho entre Dios para con Cristo, entre Dios con Jesús, entre Dios con esta identidad que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo podemos entrar nosotros a este nuevo pacto? Asumiendo la identidad de Jesús. Como hombres no podemos entrar a este pacto, porque este es un pacto hecho entre Dios y Dios, es un pacto de Dios para con Cristo. ¿Ya? La única forma, la única posibilidad que nosotros tenemos de entrar a este pacto es ser hechos uno con Jesús, su mismo ser. Y de esa forma entramos a participar de este pacto. ¿Y cómo somos hechos uno con Jesús? ¿Cómo somos hechos su mismo ser? El que no come mi carne ni bebe mi sangre no tiene parte conmigo. El que no come mi carne ni bebe mi sangre no puede ver el reino de Dios. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué significa esto? Significa que debemos asimilar en nosotros su mismo ser. Miren lo maravilloso, mis amados hermanos. ¿Ya? Cuando uno come un alimento, asimila la energía de ese alimento
¿ya? Y nos da vida, nos da fuerza, podemos andar, podemos manejarnos, ¿verdad? Si no, nos morimos de debilidad. Al comer la carne de Jesús, esa carne que comemos nutre a nuestro cuerpo con la santidad que tiene el cuerpo de Jesús. De esa forma nuestro cuerpo es santificado y no genera pasiones desordenadas. Miren lo maravilloso de esto. Al beber la sangre de Jesús, somos limpios, ¿ya? Y somos regenerados en Él porque la sangre es la vida del ser. Al beber la sangre de Jesús, estamos asimilando la vida de Jesús en nosotros. Pasamos a vivir la vida de Jesús en nosotros. Jesús es el mismísimo Jesucristo resucitando en nosotros. ¿Ya? De esta forma podemos entrar al nuevo pacto. Por eso la sangre de Jesús nos redime, por eso la sangre de Jesús nos limpia. ¿Por qué? Porque pasamos a vivir la vida de Jesús, la vida santa. Todas las otras cosas pasaron, quedaron viejas, quedaron en el pasado. ¿Ya? Miren lo maravilloso de esto, mis amados hermanos. Así que en eso consiste este nuevo pacto. ¿Ya? En asimilar el ser Jesús en nosotros, en ser convertidos en ser su mismo ser y de esa forma participar de este pacto sin defecto hecho entre Dios para con Cristo. ¿Ya? Bien, amados hermanos, vamos a leer un par de comentarios más y vamos a empezar a despedir la transmisión. De quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, ¿ya? Tal cual como lo decíamos recién, esa redención, somos redimidos. ¿Qué significa ser redimidos? Ser regenerados conforme a nuestro diseño original. ¿Ya? ¿Cuál es ese diseño original? Ese diseño con el cual contábamos con toda la gloria de Dios. ¿Ya? La gloria que me diste yo les he dado. ¿Ya? A nosotros pasar a beber la sangre de Jesús, es decir, al pasar a vivir la vida de Jesús en nosotros, somos redimidos de todas las obras muertas que hayamos hecho mientras vivíamos en la identidad muerta que este mundo muerto nos dio. ¿Ya? Así que miren lo maravilloso de esto, mis queridos hermanos, muy buenos sus aportes, querido hermano Carlos Hernández. Mi querido hermano Fernando dice, Jesucristo jamás dijo, vengan otro día, pues tengo que cumplir la ley. Totalmente, mi amado hermano Fernando, totalmente. Porque hay un mandamiento superior, ¿ya? Al mandamiento que estaba expresado en aquella ley del ministerio de muerte y condenación. Hay un mandamiento superior que estaba antes de la ley y está después de la ley. ¿Ya? Ese mandamiento superior es el hacer el bien. Este mandamiento superior se le mostró a Caín en la conversación entre Dios y Caín, ahí en Génesis 4:7, donde Dios le dice a Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido, pero si no haces el bien, el pecado está a la puerta. ¿Ya? Ahí se manifiesta este mandamiento de hacer el bien. Y es ratificado en Santiago 4:17, me parece que es el numerito, donde dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Ya? Jesús, sabiendo hacer lo bueno, no podía dejar de hacer lo bueno por más que una ley le dijera que el día sábado no tenía que hacer obra alguna. ¿Ya? Si Jesús se ponía a acatar esa ley, dejaba de cumplir el mandamiento superior que dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Miren lo maravilloso de esto, mis queridos hermanos.
Así que Jesús prefiere cumplir, obviamente, el mandamiento superior y no el mandamiento inferior de esa ley temporal dada en el Sinaí. Miren lo tremendo, lo maravilloso de esto, mis queridos hermanos. En Él estábamos antes de la fundación del mundo, está claro que somos su mismo ser. Ahora bien, formar a Cristo en nosotros es que se manifieste en nuestros cuerpos todo lo perfecto y todo ojo le verá. Totalmente, mi amada hermana Lisette. ¿Ya? Desde un principio, ya nuestro diseño original es su mismo ser. ¿Ya? Jesucristo es nuestro diseño original, es el Cordero inmolado, como lo dije antes, desde antes de la fundación del mundo, es ese modelo de ser humano que Dios necesita que seamos, ¿ya? Ese modelo perfecto, ese cuerpo perfecto que Dios necesitaba crearse para sí mismo, donde Él mismo se pudiese depositar, habitar a ese cuerpo para poder experimentar la vida física. Porque Dios siendo espíritu no puede experimentar la vida física. ¿Ya? Dios siendo espíritu, la única forma que tiene de poder experimentar la vida física es creándose para sí mismo un cuerpo perfecto donde poder habitar y manifestarse a la vida. Ese es el propósito de la creación del hombre, y Jesús es el diseño de ese cuerpo perfecto. Miren lo maravilloso de esto, mis amados hermanos. Al ser su mismo ser no hay necesidad de sacrificios, ya que en una sola acción, aceptando su nombre, nos hicimos dignos de toda su gloria. Totalmente, amada hermana Nancy. ¿Ya? No hace falta cumplir ritos, no hace falta cumplir sacrificios, no hace falta nada de eso. Simplemente vivirlo en espíritu y en verdad. Hacer que eso sea una realidad, que se convierta toda esa realidad espiritual en el motor de nuestra vida y ejercitarnos en manifestar toda esta perfección que ya tenemos. Bien, amados hermanos, vamos a ir finalizando la transmisión de hoy. Creo que quedó bastante claro el tema de fondo propuesto. Si no es así, mañana continuamos con algún detalle que pueda haber faltado. Eh, Muy buenos los comentarios, muy buenos los aportes, muy buena la participación de los nuevos hermanos que se han sumado a la transmisión. Me lleno de gozo, espero que esto les sea de edificación. Como siempre digo, escudriñen en espíritu y en verdad las cosas que han oído hoy. ¿Ya? Nos encontraremos mañana entonces con una nueva transmisión en vivo. Los amo en el Señor, los amo en nuestra identidad Jesús. Hasta mañana, mis amados hermanos.